Muy buenas tardes, familia de la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia. Hoy día de ayuno, hoy día martes, recordándoles que estamos preparándonos para los 7 días de ayuno a partir del 27 de octubre para terminar con la celebración del cumpleaños de la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia. Entonces, preparémonos para esos 7 días con un seminario muy especial todos los días y lo vamos a tener presencial en el distrito. Entonces, para invitarles a todos ustedes para que preparemos nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo para esos 3 días. Mientras tanto, hoy día de ayuno, vamos a orar, vamos a tomar en nuestras manos la presencia de ese Dios grande y misericordioso, ese Dios bendito en el cual nos sostiene, como dice la palabra de Dios, con su diestra nos ha sostenido. La decisión de perdonar es el tema de hoy. Muchas personas de hoy en día no tienen paz porque no pueden perdonar. Vamos a orar. Les invito a orar en este momento. Padre, te damos gracias, Jesús, en esta tarde maravillosa, Señor. Gracias por este mediodía que está transcurriendo, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que bendigas mi vida, bendiga la vida de los que están escuchando este tema, Señor. Padre, que tu Santo Espíritu, papá, me llene, Señor. Perdónanos, Señor, si te hemos ofendido, Padre. Queremos decirte que te necesitamos, Jesús. Necesitamos de ti. Quiero decirte que mis hijos necesitan de ti, que mi matrimonio necesita de ti, mi esposa necesita de ti, Señor. Y usted, mujer, ore por su esposo para que Dios le bendiga. Para que Dios bendiga la vida de sus hermanos, que Dios bendiga la vida de los sobrinos, de las personas que amamos, Señor. Gracias, Jesús, gracias, Señor. Y en este momento te pido, Padre, que tu Santo Espíritu nos acompañe, Señor. Bendito seas, Espíritu Santo, maravilloso Dios, maravilloso Señor. Gracias por este día de ayuno y te pido tu bendición, que es la que enriquece y no empobrece, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, como hemos hablado, la decisión de perdonar. Henry Ward decía lo siguiente: puedo perdonar pero no olvidar. Es solo otra forma de decir no puedo perdonar. Y esa frase continuamente la estamos escuchando en muchos cristianos. Y reflexionemos en torno a la pregunta: si no se olvida, ¿no se perdona? Esa es la pregunta que nos haríamos en este mediodía. Y la otra, ¿cómo perdonar a los demás? En Colosenses 3:13 dice lo siguiente: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Cuando alguien nos ofende o hace algo que nos dañe, la justicia más elemental sería pagarle conforme a sus hechos. Como decía alguien por ahí: ojo por ojo, diente por diente. El que me la hace, me la paga. Entonces dice el Antiguo Testamento que era la manera como los jueces deben administrar la justicia en el caso más, digamos, análogo dentro del pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento no se niega esto, y solo que los hijos de Dios, el nuevo Israel del Señor, sabemos que quien ejecuta justo juicio es Dios. Cuando leemos Romanos 12, 17 y 19, dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Cuántas personas hoy en día en su corazón tienen tanta amargura por alguien que les hizo daño, que dice la Biblia: déjeme que yo actúe? Pero cuando usted empieza a actuar en contra de esa persona que te hizo daño, pues dice la Biblia pues que Dios no va a hacer nada, porque cuando dice déjeme que yo me vengue, ¿cierto?
Deje lugar a la ira de Dios, porque mía es la venganza y yo pagaré. Entonces Dios ya no actúa, porque usted ya está actuando. Deje que Dios actúe. Y que Él se hace responsable de lo que le está sucediendo a usted. En Romanos 8:28 dice lo siguiente: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero si tomamos la ofensa como algo personal y nos enojamos, Dios nos la deja como algo solo de nuestro cuidado y no mete su mano. Entonces, ya deja ahí. Él no va a actuar, ¿cierto? Pero qué lindo que en las manos de Dios, esos problemas Dios los va a convertir en bendición. Cualquier problema que usted tenga, en las manos de Dios, así sea nefasta, así sea dura esa situación que está viviendo, en las manos de Dios será transformados. En Santiago 1:19-20 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. También se supone que deberíamos de pagar por nuestros pecados como algo justo, pero Jesucristo ya se hizo cargo, nos reemplazó y recibió nuestro castigo que lo merecíamos nosotros, y así fue como se nos otorgó el perdón de nuestros pecados. Él no pasó por alto ninguno de nuestros pecados, ni se hizo el desentendido, sino que los llevó en su cuerpo y murió en reemplazo nuestro. Ese es el amor de Dios, que dice que entregó a su Hijo por nosotros, y que muchos hijos de Dios hoy en día no lo entienden. Entonces, mucha gente no entiende lo que Cristo hizo allá. Entonces, gente que en medio de la ignorancia se flagelan, se castigan, se martirizan el cuerpo. ¿Qué está haciendo esa persona? Negando lo que Cristo hizo en la cruz, diciéndole: lo que tú hiciste en la cruz no fue suficiente, por eso yo tengo que martirizarme, maltratarme, flagelarme. Pero es la ignorancia de lo que dice la palabra de Dios en el corazón de mucha gente. Entonces, mucha gente, por ejemplo, dice: no, es que yo voy a hacer un sacrificio para pagar algo en el cual Dios me hizo, le sanó una hija. Entonces se van de rodillas sangrándose. Eso ya no se debe hacer, porque entonces, ¿dónde queda la muerte de Cristo, en el cual dice que Él murió por usted? Entonces usted le está diciendo que no fue suficiente lo que Él hizo en la cruz. Por eso, sobre esta base es que Dios dice que también nosotros perdonemos toda ofensa, si Él ya nos perdonó de todo corazón, sin acordarnos más de ellas. Mas Dios ha hecho con nosotros, sobre todo, que somos deudores del perdón de Dios que nos ha otorgado. Es la deuda que tenemos. Estamos llamados a tomar una actitud correcta ante la ofensa. Por eso en Santiago 1:2-4, en la palabra de Dios dice lo siguiente: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si tenemos una actitud adecuada, Dios cumplirá su propósito en nosotros. Con cada ofensa que recibamos. Además del gozo, debemos de responder con amor para poder visualizar sobre todo la necesidad que tiene quien nos ofendió. La ofensa revela que esa persona tiene una necesidad en su vida. Cooperemos con Dios, quien por su infinito amor quiere suplirle esa necesidad y usarnos a nosotros para ello. Y pidámosle su sabiduría para poder hacerlo. Nuestra responsabilidad es perdonar y amar. Debemos saber que nunca viviremos una vida sin pruebas ni presiones. Siempre las vamos a tener, pero aprendamos a manejarlas. Y sobre todo,
a enfrentarlas correctamente. Por eso hay unos principios básicos para experimentar el perdón. Tener una actitud de perdón es tener una actitud positiva hacia la ofensa. Al no perdonar, reconocemos que la amargura y el resentimiento son una de las maneras de vengarnos. Y esto no es correcto, porque si lo hacemos, vamos a pagar las consecuencias. Dios se encarga de dar el pago, no nosotros. Él es el que se va a encargar, lo dice la Biblia. En Romanos 12, 17 y 19 dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurar lo bueno delante de los ojos de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Mía es la venganza, yo pagaré, el Señor, como decíamos anteriormente. Lo repito, este versículo, porque es clave en lo que tiene que ver con el perdón. Porque si verdaderamente perdonamos, cooperamos con Dios en ayudar al ofensor. Tener un espíritu perdonador es tener el deseo grande de ayudar a alguien después de que nos ha ofendido, y hacerlo mucho mejor de que como lo hicimos antes, porque ya hemos descubierto sus necesidades. Dios nos ha perdonado infinitas de veces. ¿Cuántas embarradas usted no ha cometido? ¿Cuántos errores? ¿Cuántos pecados? Mas, sin embargo, Dios nos ha perdonado muchas veces. Por lo tanto, debemos estar dispuestos a perdonar a otros. Sus ofensas, comparadas con las nuestras, son pequeñas. Tenemos el ejemplo de Cristo, cómo Él perdonó también. Debemos perdonar a otros sus ofensas o faltas. En Mateo 18, 23, 35 dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzó a hacerle cuentas, y le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. A este, como no lo pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus siervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págueme lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, no debemos de sorprendernos si vienen tiempos difíciles, pues siempre los tendremos. Y el sufrimiento forma parte también de nuestra vida cristiana. Y muchas situaciones y problemas se avecinan en la vida de nosotros. Por eso, la palabra de Dios, cuando usted lee 1 de Pedro 4:12, dice lo siguiente: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna extraña os aconteciese. Ninguna prueba, son cosas del azar y van a venir. Y eso sirve para formar el carácter de Dios en la vida de nosotros, de Jesucristo. Y todo lo que estamos hablando acerca del perdón es importante entenderlo.
El gran perdón que hemos recibido es el que Dios nos hizo en la cruz a nosotros, perdonando nuestros pecados y dándonos la vida eterna. Entonces, la misma forma tenemos que hacer el Señor con las personas con las cuales nos han ofendido. Entonces, ¿qué es lo mejor que usted tiene que hacer? Tomemos entonces la decisión de perdonar. Por eso es importante entender estos puntos para tener un espíritu perdonador. Y sobre todo, cuando una persona perdona, empieza a experimentar salud total. Se ha descubierto que muchas personas, por falta de perdón, hasta están enfermas. Y tienen muchas enfermedades por cargar mucha amargura en su corazón. Artritis, dolencias, cosas en las cuales, incluso enfermedades que somáticas, en las cuales afectan al ser humano. Hijos de Dios que pueden ser sanos con solo hecho de que su corazón descargue toda esa ira, toda esa rabia, todo ese veneno que tiene su corazón. Entonces, el primer punto, primero que todo, visualice a la persona o personas que le han ofendido, o aquellos con los que tiene algo en contra. Escriba los nombres en una hoja de papel. Siga estas instrucciones, escríbalo. Hay mucha gente que le cuesta trabajo hacerlo. Vaya al Señor primero y confiese su pecado por haber albergado amargura o resentimiento en su corazón. Mire lo que dice 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios te va a quitar una carga de tu espalda y pídale perdón a Dios. Dígale: Señor, perdóname por haber guardado tanta amargura en mi corazón. Otro punto. Escriba los derechos que piensa que le han violado. Y vaya y hable con esa persona. Mateo 18:15, mire lo que dice. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Vaya, búsquelo, concilie. Y si quiere, y si usted está dispuesto, pídale perdón. Perdone. Y olvide completamente, es otro punto importante. Si no lo hace, creará muchos problemas. Las personas que no olvidan acerca de muchas cosas que han pasado en sus vidas, cargan mucha amargura en su corazón. No es que se le borre de la mente ese pecado, porque yo sé que humanamente es imposible, porque uno como ser humano guarda en su mente, la mente guarda todos esos sucesos que han sucedido negativos. Pero es que usted se acuerde y no te amargues. Ya no me produce nada del dolor que anteriormente me producía esa persona. Haga una lista de las necesidades de cada uno de los ofensores. Pídale al Señor sabiduría y oportunidad para ministrar en dicha persona o personas. Ayúdeles a esas personas. En oración realice el segundo punto que leímos y el quinto de la determinación que debemos tomar. Confiese su amargura, su resentimiento. Perdone, olvide y pídale a Dios sabiduría para hablar con los que ha ofendido y también a sus ofensores. Y otra cosa importante, comparta este tema con su familia. Porque en la familia misma es donde aparecen todas estas cosas. Y en oración haga el mismo ejercicio, digamos, con estas personas. Es importante entenderlo. Acuerde que esto es palabra de Dios. Y a veces humanamente uno no es capaz. Por eso usted te métase con Dios y Dios te da la fortaleza para poderlo hacer. Por eso yo les invito para que en este momento usted le pida al Espíritu Santo de Dios que le ayude a tomar la decisión de perdonar. ¿Y sabe qué es lo más tremendo que yo veo? Personas viejas de la familia, de la cristiana, vida cristiana, son los que también les cuesta trabajo perdonar. Y piensan que están bien. Y eso es también uno de los obstáculos para que muchas oraciones no sean respondidas.
donde hagamos esto, las ventanas de los cielos se abrirán sobre nosotros. Yo les invito a orar. Vamos a orar. Padre, gracias Jesús por este momento tan especial, Padre misericordioso. Gracias Jesús por enseñarnos, Padre misericordioso, tu palabra, Señor. Muchas veces decimos, puedo perdonar pero no olvidar. En términos generales, lo que estoy diciendo, yo no puedo perdonar. Cuando alguien te ofende o hace algo que nos dañe, lo más elemental sería pagarle conforme a sus hechos. Le voy a hacer lo mismo. Como decíamos anteriormente, ojo por ojo, diente por diente. Si me gritó, yo le grito. Si fue grosero conmigo, yo también. Esa era la forma del Antiguo Testamento. El que la hace, la paga. Pero ya cuando llega Jesucristo en el Nuevo Testamento, no se niega esto. Solo que los hijos de Dios, sabemos en el Nuevo Testamento, del que ejecuta el justo juicio es Dios. Deja que Dios actúe. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, dice la palabra. Pero si tomamos la ofensa como algo personal y nos enojamos, Dios nos la deja como algo solo de nuestro cuidado y Él no va a meter su mano. También deberíamos de pagar por nuestros pecados como algo justo. Pero Jesucristo ya se hizo cargo, nos reemplazó y recibió nuestro castigo, que lo merecíamos nosotros, lo recibió Él. Y así fue que se nos otorgó el perdón de nuestros pecados. Él no pasó por alto nuestros pecados, ni se hizo el desentendido, sino que nos llevó en su cuerpo y murió en reemplazo nuestro. Es el amor de Dios, como aquel padre que tiene un hijo y un bebé. ¿Cuánto le gustaría que ese hijo no sufriera por la inyección que le van a colocar? Hasta estaría dispuesto a poner su propio brazo para que le colocaran esa inyección y a su hijo no le doliera. Ese es el amor de Dios, que entregó a su hijo por nosotros. Dios dice que también nosotros perdonemos toda ofensa de todo corazón, sin acordarnos más de ellas, como Dios ha hecho con nosotros. Somos deudores del perdón que Dios nos ha otorgado. Y estamos llamados a tomar una actitud correcta ante las ofensas. Si tenemos una actitud adecuada, Dios va a cumplir su propósito en nosotros con cada ofensa que recibamos. Si tú no puedes descansar en este momento porque tienes mucha amargura, porque me dirán líderes que fue el daño que me hicieron fue grande, y sigues almacenando tu amargura, tú no puedes ser libre y vas a ser una persona desdichada el resto de tu vida. Pide al Espíritu Santo en este momento y dígale: Jesús, ayúdame a ser esa persona que tú quieres que yo sea, Señor. Sana, papito Dios, muchas heridas, papá, y ayúdame, papito Dios, a perdonar, Padre de la gloria, a visualizar esas personas en las cuales nos han afectado, Señor. Coloque el nombre de cada persona que le han ofendido, o aquellos con los que tiene algo en contra. Escriba esos nombres, pero vaya hacia donde el Señor y confiese ese pecado
porque en tu corazón tal vez has albergado amargura, resentimiento en tu corazón. Hable con esa persona. Perdone. Y olvide completamente si no lo hace. Creamos muchos problemas en tu vida. Y haga una lista usted de las necesidades de cada uno de los ofensores. Y pídale al Señor sabiduría y oportunidad para ministrar y ayudarle a esas personas. Dígale gracias, Jesús, por este momento. Te pido, Dios, que nos bendigas y nos guardes. Que tu Santo Espíritu repose en mi corazón, Señor, para ser libre, Padre, y quitarme ese flagelo de mi corazón, Señor. Bendito seas, Espíritu Santo, maravilloso Dios. Desde Sión te pido, Padre, que nos bendiga, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, familia, nos estamos viendo. Recuerden, a partir del 27 vamos a tener 7 días de ayuno para que nos preparemos los últimos 7 días de ayuno de este mes, para concluir con la gran fiesta de la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia en el mes de noviembre. No siendo más, shalom, shalom. Dios les bendiga rica y abundantemente. Nos estamos viendo mañana a la 1 en FUO, Fuerza Unida de Oración. Shalom.